había terminado ayer. 23 de septiembre empezamos con la primera clase de inglés, ¿no? Antes de empezar, entonces vamos a realizar nuestra oración. Los invito a que donde ustedes se encuentren, cierren sus ojos, listo, y realicemos la siguiente oración. Vamos a darle las gracias a Dios por este nuevo día y venimos entonces a darle gracias a Dios porque nos ha permitido ver la luz del nuevo día. Bendícenos hoy con tu poder, del pecado y de las tentaciones, líbranos, Señor. Que durante este nuevo día mis palabras, mis pensamientos y mis acciones sigan el ejemplo de tu enseñanza. Concédeme brindar una palabra de aliento al que está afligido. Concédeme ofrecer palabras de ánimo al que está triste o a aquel que ha perdido la esperanza y la fe. Señor, que mis pensamientos siempre sean amables, positivos y llenos de esperanza. Que en mi pensamiento siempre estés tú. Permíteme hoy tender una mano a aquel que está necesitado. Permíteme olvidar un poco de mí y pensar un poco más en mis prójimos, porque dando es como se recibe. Y ayúdame a dar amor a mi prójimo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, el día de hoy entonces voy a hacerles la socialización de la guía del cuarto periodo. Si tienen alguna duda, entonces levantan la manito a medida que voy a ir explicando. ¿Listo? Mientras yo busco la guía, ustedes por favor sacan su portafolio y marcan cuarto periodo en inglés. Lo ponemos fourth there. Listo, ya les escribo por el chat. Si de pronto no saben cómo lo escribimos, entonces ya les escribo por el chat. ¿Listo? Ahí les escribí por el chat. Listo. Bueno. En este momento entonces estamos observando en la pantalla nuestra nueva guía integradora. Ustedes ya la conocen un poco. El título de nuestra guía de este periodo es Soy marista en construcción de una mejor sociedad. La pregunta que vamos a darle respuesta a este periodo es, desde mi rol de niño o niña, ¿cómo construyo una mejor sociedad teniendo en cuenta los aportes que me da el medio ambiente, la sociedad y mis experiencias de vida? El nombre del proyecto es Construye tu juego. La actividad que vamos a realizar como metacognición es construir un juego de una escalera que se va a realizar semanalmente. Entonces ya les explico. Acá están el nombre de las asignaturas. Y en esta parte donde dice malla curricular, acá nos vamos a centrar en la actividad, es decir, en la tarea. Esta tarea hace parte del proyecto. Entonces, los campos de formación, el de inglés se llama comunicación e interculturalidad. Entonces, esto es lo que vamos a hacer este periodo. Los temas que vamos a tratar, pasado simple, los verbos irregulares, los verbos regulares, y la tarea es leer un artículo, que acá está el link del artículo. Este artículo trata sobre la afrocolombianidad y van a responder unas preguntas. Bueno, acá es importante que tengan en cuenta, acá está el nombre de todos los docentes, el correo,
el número de teléfono y el área al que pertenece cada docente. ¿Listo? Para si tienes algún tipo de dudas o algo, entonces ahí están los contactos de los profesores. Bueno, este periodo nosotros, si se dan cuenta, esta guía es totalmente diferente a las que hemos trabajado. Este periodo vamos a trabajar algo que se llama aula inversa. Entonces, ¿en qué consiste el aula inversa? En que yo les doy a ustedes los temas, acá hay mucha teoría de los temas que vamos a tratar, usted lo va a realizar la lectura y cuando lleguemos a clase, entonces usted lo que tiene que, ya tiene que tener como un pequeño conocimiento sobre los temas que vamos a tratar este periodo. Entonces, por eso este periodo se trabajó esta guía integradora como un libro que se dividió por capítulos. Entonces, el capítulo de inglés es el capítulo, siempre que tengamos clase, nos vamos a dirigir al capítulo número 8 que empieza en la página 68. Ups, me pasé. Listo, entonces el capítulo de interculturalidad de inglés, la comunicación e interculturalidad. ¿Listo? Esto es un pequeño repaso sobre el presente simple, que fue una temática que nosotros ya vimos el periodo pasado, antepasado. Entonces, es como para hacer la comparación del presente y el pasado. Entonces, recuerden que en el presente simple, nosotros para realizar una oración afirmativa, negativa o interrogativa, utilizábamos el auxiliar do o el auxiliar das. ¿Listo? Dependiendo de la persona de la cual fuéramos a hablar. Usábamos el das para la tercera persona, es decir, para he, she e it. En este caso, entonces, vamos a tratar sobre el pasado simple. Entonces vamos a usar el auxiliar, el mismo auxiliar que es do o das, pero lo vamos a usar en pasado. Este auxiliar en pasado se escribe o se dice did, solamente es un auxiliar. La diferencia del presente simple al pasado simple es que en el presente Profe, simple, estás hablando, es que no se te escucha nada. en el presente simple usamos dos auxiliares y en el pasado simple solo vamos a usar un auxiliar. ¿Listo? Acá están los verbos, igual en inglés en el pasado y en el presente existen los mismos verbos, los regulares y los irregulares. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a ver, los temas que vamos a empezar a ver es el repaso de los pronombres. ¿Listo? Entonces, después de haber marcado el cuarto periodo, van a poner temas o topics, como aparece en la pantalla topics. Y el primero es pronombres personales. ¿Listo? Ya escribimos el primer tema. Entonces recuerden que ese tema es un tema que ya se vio en primer periodo. Cuando hablamos de los pronombres personales estamos hablando de I, you, he, she, it, we, they. Listo, acá en esta parte se repite el you porque significa tú o ustedes. Primer tema Profesora, entonces. Dime. es que no, o sea, es que llegué hace poco y no alcancé a oír lo que tocaba escribir.
cuarto periodo y los temas que vamos a ver este periodo. Listo, entonces, el primer tema son los pronombres personales, son los que aparecen acá en la pantalla. Y está la traducción de cada uno de ellos. Profesora, ¿debo escribir el cuadro y todo? Vas a escribir el tema. O sea, subject, pronouns. Pronombres personales. Bueno. Listo, entonces acá observamos los pronombres personales en inglés y su traducción en el español. Es importante que tengamos claro que el he y el she se utiliza únicamente para hablar de personas. Cuando nos queremos referir a una persona, a un hombre masculino, usamos el he. Y cuando queremos hablar de una persona femenina, utilizamos el she. El it es un pronombre neutro, pero que únicamente lo usamos para hablar de animales o cosas, ¿listo? Entonces, yo no puedo decir que el perro usando he, porque ese he es únicamente para hablar de una persona masculina, por ejemplo, Andrés, Felipe, ¿listo? Nunca utilizamos ese he para hablar de un animal. Solamente cuando nos vayamos a referir a un animal usamos el it, o cuando vayamos a hablar de alguna cosa o algún objeto o algún lugar usamos el it. ¿Listo? El we, nosotros, es un pronombre que es masculino y femenino a la vez, igual que el they. ¿Listo? Entonces está el you, que significa tú, usted o ustedes. Este pronombre significa estas tres traducciones. ¿Listo? Este es nuestro primer tema. Entonces todo esto es información sobre los pronombres personales. Ya les dije a ustedes que en este periodo vamos a trabajar aula inversa, es decir, todo esto que está acá ustedes lo van a leer. ¿Listo? Sara Bosa, ¿cuál imagen vamos a enviar? Si tú tienes la guía integradora, todo está en la guía integradora, no necesitamos enviar nada. ¿Listo? Todo eso lo vamos a leer, cada uno de ustedes lo va a leer, y cuando tengamos clase, entonces usted ya llega con el tema que nos toca y ya haber realizado la lectura para realizar la socialización en la clase. Entonces, todos esos pronombres personales, entonces acá dan unos ejemplos. ¿Listo? Eso es la primera temática. Y nos vamos para la segunda temática. Entonces recuerden, primera temática del periodo son pronombres personales. Segunda temática del periodo, repaso del verbo to be. Estamos tomando notas de las temáticas, ¿cierto? Bueno, el verbo to be también fue un tema que vimos en el primer periodo. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar y se divide en tres. Este es un verbo irregular, es decir, que varía, ya que para la primera persona el verbo es am, para la segunda persona el verbo es is, perdón, para la segunda persona el verbo es are y para la tercera persona el verbo es is, ¿listo? Entonces es un verbo que varía, por eso lo llamamos un verbo irregular. Entonces recuerden, el to be significa ser o estar, tiene dos traducciones diferentes dependiendo del contexto. Profe, Sí. ¿me puedes repetir qué es lo que tengo que escribir, por favor? Los temas que vamos a ver este periodo. Ya vamos en el segundo tema. Listo. Entonces, toda esta información es sobre el verbo to be, que ustedes lo van a ir leyendo. Acá hay unos ejemplos. Están las contracciones del verbo to be, que son las que usamos para escribir. Cualquiera de las dos es válido. Listo. Una pequeña actividad que realizamos en clase, a diferencia del periodo pasado,
todo lo vamos a hacer en clase. Entonces, cada vez que tengamos una actividad, la manera de calificar la actividad es: usted abre la cámara, yo llamo Lisa, abre la cámara y muestra la actividad. Si la cámara no le sirve, entonces la envía por el chat, pero es en la clase que voy a revisar. Ustedes ya no me tienen que enviar nada del correo, me lo muestran en la clase para verificar que sí están trabajando. Bueno, entonces el segundo tema era un repaso del verbo to be. El primer tema son los pronombres personales. El tercer tema es los verbos, pero antes de los verbos tenemos que saber qué es un verbo. ¿Listo? Entonces acá están los verbos, está cómo realizo yo en la parte gramatical, cómo realizo yo una oración presente, perdón, en forma afirmativa. Acá está el ejemplo, por ejemplo, de la oración en forma afirmativa con un presente. Entonces, sabemos que en inglés existen dos tipos de verbos, los regulares y los verbos irregulares. Acá hay un ejemplo de los verbos. Entonces, dependiendo del verbo, si es regular o irregular, entonces su terminación va a variar. Todos los verbos regulares en pasado se les agrega ed, y los verbos irregulares en pasado son verbos que varían, entonces a esos son los que debemos aprendernos de memoria. Con ustedes hicimos unas fichas de los verbos, un llavero de verbos, entonces eso lo vamos a usar este periodo. Entonces acá hay unas reglas que necesitamos o usamos cuando vamos a poner un verbo en pasado. Entonces siempre que un verbo termine en e, si es un verbo regular, entonces solamente le agregamos la d. Si el verbo termina en y, pero antes de la y hay una vocal, entonces a esa le agregamos ed. Pero si el verbo termina en y antes de la y hay una consonante, entonces quitamos esa y, la cambiamos por una i y le agregamos ed. Eso es lo que está ahí en la pantalla, les estoy como traduciendo lo que dice acá. ¿Listo? Cuando hay un verbo de una sola sílaba, entonces lo que hacemos es duplicar la consonante y agregamos ed. Y si es un verbo de dos sílabas o en adelante, entonces se le duplica la consonante y se le agrega ed. Esas son algunas reglas. Son unos links de unas actividades para practicar. Entonces acá tenemos los más. Profe, Dime. es que yo me quedé atrasada en el primer verbo. ¿De qué? ¿De qué se trata? ¿En qué? En el primer verbo. Y no te entiendo de qué estás hablando. ¿De cuáles verbos? Del que me tocaba escribir. Yo les estoy diciendo no que escriban verbos, les estoy dando los temas que se van a trabajar este periodo. ¿Listo? Entonces, esta es una lista de verbos irregulares, de los más usados, los más comunes. Pero si ustedes desean saber toda la lista de los verbos irregulares, acá hay un link en donde pueden realizar la descarga de estos. Entonces, una pequeña actividad usando los verbos. Y ahora sí viene el tema general, que es el pasado simple. Entonces, para poder realizar la actividad del pasado simple, poder aprender el pasado simple, tenemos que tener claro primero, el primer tema, pronombres personales. El segundo tema, el verbo to be. El tercer tema, los verbos. Todos estos temas tenemos que tenerlos claros para poder ver este tema, ¿listo? Es el tema más importante, y si nosotros no tenemos este tema claro, entonces no podemos avanzar. ¿Listo? Entonces el pasado simple, acá hay un video sobre qué es el pasado simple, para qué se usa, cómo lo usamos, acá hay una pequeña lectura sobre eso. Entonces están los tiempos verbales en el pasado simple. Entonces está el verbo to be, por eso les digo, es demasiado importante tener claro el verbo to be y los verbos. ¿Listo?
Entonces, cuando los usamos en una oración afirmativa, negativa, interrogativa. Acá hay una actividad en donde usamos de nuevo los verbos en pasado. Recuerden que todas estas actividades las vamos a ir desarrollando en la clase. ¿Listo? No es para que ustedes me envíen después al correo actividades, no. Solamente pueden enviar actividad al correo el niño que no se haya conectado a la clase y tenga una excusa. ¿Listo? De resto todo lo vamos a calificar en la clase. Bueno, acá están las estructuras que usamos en el pasado simple cuando realizamos una oración afirmativa. Entonces tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Recuerde que como es pasado, el verbo obviamente debe estar en pasado, en una oración afirmativa. En una oración negativa y en una oración interrogativa, ahí es donde vamos a usar el auxiliar del pasado del verbo do, es decir, el auxiliar did. Siempre que usemos el auxiliar did, el verbo nos va a quedar en forma infinitiva, es decir, no le vamos a agregar absolutamente nada al verbo. Entonces, en una oración negativa, aparte del did, va la negación y el verbo en infinitivo. Y en la oración interrogativa, de igual manera. Entonces, solo que el verbo, el auxiliar did, va a ir en la primera parte. Eso es otra práctica de la actividad del pasado simple. ¿Listo? Entonces, recuerden los temas que vamos a ver en este periodo. El primer tema va a ser los pronombres personales. El segundo tema va a ser el verbo to be. El tercer tema va a ser los verbos regulares e irregulares. Y el cuarto tema va a ser el pasado simple. ¿Listo? Todo lo que estamos viendo está en la guía integradora, entonces pues todos ya la tienen, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de enviar los pantallazos porque todo está ya en la guía integradora. Toca escribir los temas, claro, los temas que yo les dije, esos tenemos que escribirlos después de escribir cuarto periodo. Entonces, el día de hoy daríamos inicio a nuestro primer tema, que viene siendo pronombres personales. ¿Listo? Después de haber escrito los cuatro temas que vamos a ver este periodo, empezamos con nuestro primer tema. Personal pronouns. ¿Listo? Entonces, empezamos con los pronombres personales. Ya marcamos entonces la primera temática después del resto, ¿cierto? Profe, ¿escribimos eso? No, porque tú ya lo tienes en la guía. Estoy poniendo eso para que escriban el tema, el primer tema, que es pronombres personales. Ah, Listo, entonces ya escribimos el primer tema, que es pronombres personales, y vamos a escribir que en inglés existen dos tipos de pronombres. Listo, en inglés existen dos tipos de pronombres.
los que van en función del sujeto y los que van en función del objeto. Profesora, Dime. Es que me concentré en escribir las estas que no te escuché qué toca hacer. Estás escribiendo lo que te estoy diciendo. En inglés existen dos tipos de pronombres, los que van en función del sujeto y los que van en función del objeto. ¿Listo? Entonces, los pronombres, los primeros son los pronombres que van en función del sujeto. Entonces, al chat les voy a enviar cuáles son los pronombres que van en función del sujeto. ¿Listo? Entonces, los que van en función del sujeto son los mismos que aparecen en la pantalla. I, you, he, she, it, we y they. Profe, ¿me puedes repetir lo que dijiste ahorita, por favor? Que en inglés existen dos tipos de pronombres. Los primeros son los que van en función del sujeto y los segundos son los que van en función del objeto. Gracias, profe. Entonces al correo al chat les envié los primeros que son los que van en función del sujeto. Ahora les voy a poner los que van en función del objeto. Listo. Profesora, Dime. es que me quedé trazado en el dictado. Mi amor, no puedo demorarme más porque solo me quedan 15 minutos de clase. Yo envío la grabación con su docente, directora de curso. Es que hoy en pronombre. En función objeto y en función sujeto. Profesora, ¿en qué? En función objeto y en función sujeto. Bueno, los pronombres en función sujeto son I, you, he, she, it, we y they. Estos ya los conocemos muy bien. ¿Listo? Y son los que aparecen en la pantalla. Ahora, los pronombres en función de objetos son me, you, him, her, it, us, you y them. Ese también ya lo envié al chat
para que tomemos la nota de eso. Estos pronombres en función de objeto. Entonces podemos ver el ejemplo que en vez de I usamos es me. Y el ejemplo es, ¿puedes tú ayudarme? Entonces, can you help me? Ahí usamos el pronombre en función del objeto. ¿Listo? Está el segundo que you, ahí no va a variar. Entonces, puedes ayudarte, puedo ayudarte, puedo ayudarlo. Entonces, ese him reemplazaría a he, de él. El her reemplaza a she. El it queda igual. El as reemplazaría al we. El you queda igual. Y el them reemplazaría al they. ¿Listo? Estos son, quiere decir lo mismo. Yo, tú, él, ella, esto, nosotros o ellos. Solo que la diferencia del pronombre sujeto es que nos enfocamos en sí como en la persona, ¿listo? Y el pronombre en función del objeto es cuando estamos hablando de algo que necesitamos, no en sí del sujeto como tal, ¿listo? La primordial no viene siendo ahí el sujeto, sino el objeto. ¿Listo? Entonces ya tomamos nota de eso. Mientras ustedes están tomando nota, voy llamando la lista de asistencia. ¿Listos? No olviden que al chat les envié la lista de pronombre sujeto y la pronombre objeto, ¿listo? Profe, a mí no me aparece el chat. Pero ahí ya se envió y ahí se nota. ¿En eso, profe? ¿En el cuadro que está ahí? Profesora, Dime. profesora, Dime. entonces debo escribir lo que estás proyectando o lo que está en el chat. Lo que está en el chat. O sea, que aparece mi, yo, he. Sí, esos son los pronombres objeto. Lo que estás viendo en la pantalla son los pronombres sujeto. Entonces ya escribimos los pronombres sujeto y ahora están escribiendo los pronombres objeto. Ah, bueno, profe. Profe, pero a mí no me sale el chat. Ingresaste con un correo que no es institucional.
No, profe, yo entré por mi correo. Por eso, porque ahí aparece, pero acá dirán, acá me sale que tú estás como invitado. O sea, como si hubieras ingresado con otro correo. Profe, es que me tocó meterme por el link que mandó la profe porque en el correo no había nada. Por eso, pero ese es el link que tienen los demás. Por eso, profe. Entonces no entiendo tú por qué no puedes ver el chat. Profesora, ¿toca escribir lo que están hechas en la guía? No, solo lo que está en el chat, porque lo de la guía tú ya la tienes. Listo, entonces tengo en la clase a Alison Sánchez, Maecha Ashley, a Gutiérrez Daniel, a Dana Bustos, a Dana Speed, Presente, profe. ¿listo? A Pinzón Dana, a Vázquez Darly, a Villarreal Didier, ¿no? A Restrepo Dylan, a Soraya Presente. Gabriel. Bueno. Presente. A Molina Jairo, a Jean Paul Pulido, a Justin, a Borges Juan. Presente. Listo, mi amor. ¿Qué estaban? A Cepeda Juan, Presente. a Maecha Laura, a Aguilar María, Presente. a Usiga Matthew, a Rodríguez Melanie, Presente, profe. bueno, mi amor, a Martínez Miguel, a Bendaño Nicolás, Ardila Oscar, a Maecha Samuel, Presente. bueno, a Bosa Sara, a García, Presente. bueno, a Maicha Sheila, Presente. bueno, a Michelle Cárdenas, Profe, presente. Es que me sacaron de la clase. ¿quién habló? Nicolás. Presente. Ah, no te preocupes que acá, Avendaño, acá yo ya tengo la asistencia tuya. Y tengo a Suárez Taliana. De pronto alguien me faltó por llamar.
o solamente porque tengo 29 estudiantes en la clase? Profe, Dime. presente. Bueno, Taliana, Profe, ya. que ahorita Presente. cuando yo estoy hablando me silencian el micrófono o me sacan de la clase. Listo. Sara, ¿tienes alguna pregunta? Me llamaba Alista. Profe, Dime, Sara. que cuando me llaman, no sé si me llaman. Sí, ya tengo tu asistencia el día de hoy, no te preocupes. ¿Profesora? Sí, señora. Están ahí, están en la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Bueno, igual voy a tomar el pantallazo de la asistencia de ustedes del día de hoy. Vamos a ver. Alguien está solicitando el control. Recuerden que ustedes ingresan y se quedan quieticos, no mueven ninguna de los botoncitos que aparecen ahí, porque tengo a alguien que solicitó el control. Entonces no me deja proyectar ni nada. ¿Listo? Bueno, después de haber escrito, muchachos, los pronombres sujeto y los pronombres objeto, la próxima clase ustedes van a realizar la lectura de qué son los pronombres sujeto y qué son los pronombres objeto. Entonces van a tomar, van a buscar por internet o van a leer en la guía y van a escribir en español, no necesito que escriban en inglés. Alguien está usando el control y no me dejan proyectar nada, muchachos. Entonces, por favor, la persona que tiene el control, que cogió el control de la clase, entonces, por favor, necesito que salga de donde ingresó para poder proyectarles lo que tienen que realizar. ¿Listo? Profesora. Profe, alguien está levantando la mano. Sí, Sara. ¿No le escribe? Dime. ¿Dónde está? ¿Dónde está puesta la...? ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Está haciendo esto? Sara, ¿tienes alguna pregunta? Que tenga un volumen. Para poder crear ese volumen, tengo que hacer más Lo volviste líneas a aprender. como si tuviese profundidad. Bueno, entonces recuerden la actividad. Profesora. Dime, Sara. No, profe, se lo levanta por accidente. Ah, ok. Pensé que me Dime, había Daniel. quedado. Hola, profe, perdón, es que ya nos tenemos que desconectar. Sí, no te preocupes. Recuerda que estoy tomándoles el pantallazo de la asistencia, ¿sí? Dame un momentico y ya se pueden desconectar. Listo, no olviden la actividad de la próxima clase. Van a buscar cuándo y cómo usamos el pronombre sujeto y el pronombre objeto. Profesora, Dime. entonces debemos escribir completo, o sea, igualitico lo que está en el chat, Sí, lo que les envía el chat, sí lo escriben. pero totalmente igual con los dibujos de la grabación y eso. No, lo importante no son los dibujos, sino el contenido.
Listo, ya se pueden retirar, muchachos. Ya les tomé el pantallazo de la asistencia. Chao, profe. Chao. Profe, ¿me puede repetir la tarea? Es que no. Bye, bye. Hola, Fe. Pronombre sujeto y pronombre objeto. profe. Información sobre eso, ¿listo? Chao. Chao, profe. Dios la bendiga. Estaba chévere la clase. Bueno, chao. Chao, profe.